Hola a todos y bienvenidos a Choki Spanish Podcast. Si estás aprendiendo español, seguro que te habrás dado cuenta de que algunas de nuestras costumbres pueden ser un poco diferentes. Hoy vamos a desentrañar 3 de los misterios más grandes de España. ¿Por qué cenamos tan tarde? ¿Qué pasa con la famosa pausa del mediodía? Y el origen de la siesta, esa palabra mágica que todo el mundo conoce. La hora de la cena. ¿Por qué tan tarde? Imagínate esto. Son las 8 de la noche y tu estómago ya está rugiendo. En muchos países a esa hora ya están con el postre. Pero aquí en España la gente está aún en la calle y los restaurantes están prácticamente vacíos. ¿A qué se debe esto? La clave está en un cambio de hora que ocurrió hace mucho tiempo. En 1942 España cambió su horario para alinearse con el de la Alemania nazi. Sí, has oído bien. La idea era unificar el horario con Europa Central. Aunque el motivo ya no existe, el horario se mantuvo y nos quedamos con una hora más tarde de la que nos corresponde geográficamente. Esto significa que aunque nuestro reloj marque las 20:00, biológicamente es como si fueran las 19:00. Y claro, las comidas se fueron moviendo con el sol, no con el reloj. Por eso es totalmente normal que una cena empiece a las 9 de la noche. La pausa del mediodía, la gran parada. Si alguna vez has estado en España, habrás notado que a partir de las 2 de la tarde, algunas tiendas y oficinas cierran. Esto no es solo para comer, sino que es una pausa larga que puede durar hasta las 4 o 5 de la tarde. En muchos casos, la gente aprovecha para ir a casa, comer con la familia y a veces echar una cabezadita o siesta. Esta pausa tan larga tiene sus orígenes en una época en la que la mayoría de los trabajos eran en el campo. Imagínate trabajar al aire libre en pleno verano. Con el calor insoportable del mediodía, lo más sensato era parar, buscar un sitio fresco y retomar el trabajo cuando el sol bajara un poco. Esta costumbre se arraigó y se mantuvo, incluso con el cambio de la sociedad. Hoy en día, aunque no todos hacen la pausa larga, es una costumbre que todavía se ve mucho, sobre todo en pueblos pequeños y en negocios familiares. Para nosotros es un momento para desconectar de la jornada, recargar las pilas y volver al trabajo con más energía. El origen de la siesta, el ritual sagrado. Llegamos a la joya de la corona, la siesta. La palabra viene del latín sexta, que significa la sexta hora del día. Para los romanos esto era alrededor del mediodía, el momento ideal para hacer una pausa y descansar. En España, con el calor, esta pausa se convirtió en una tradición. No es que los españoles seamos más vagos, es que somos más prácticos. Después de comer, nuestro cuerpo necesita tiempo para hacer la digestión. Una siesta de 20 a 30 minutos, la ideal, puede mejorar la concentración y el estado de ánimo. Para muchos, es el ritual sagrado que les permite afrontar la tarde con ganas y energía. Aunque no todo el mundo hace siesta, la idea sigue viva. Verás a la gente decir, voy a echar una siesta, o me he echado una siestecita. La siesta no es solo para dormir, es un concepto que representa un momento de tranquilidad y desconexión. Si estás aprendiendo español, seguro que te habrás dado cuenta de que algunas de nuestras costumbres pueden ser un poco diferentes. Hoy vamos a desentrañar 3 de los misterios más grandes de España. ¿Por qué cenamos tan tarde? ¿Qué pasa con la famosa pausa del mediodía? Y el origen de la siesta, esa palabra mágica que todo el mundo conoce. La hora de la cena. ¿Por qué tan tarde? Imagínate esto. Son las 8 de la noche y tu estómago ya está rugiendo. En muchos países a esa hora ya están con el postre. Pero aquí en España la gente está aún en la calle y los restaurantes están prácticamente vacíos. ¿A qué se debe esto? La clave está en un cambio de hora que ocurrió hace mucho tiempo. En 1942 España cambió su horario para alinearse con el de la Alemania nazi. Sí, has oído bien. La idea era unificar el horario con Europa Central. Aunque el motivo ya no existe, el horario se mantuvo y nos quedamos con una hora más tarde de la que nos corresponde geográficamente. Esto significa que aunque nuestro reloj marque las 20:00, biológicamente es como si fueran las 19:00. Y claro, las comidas se fueron moviendo con el sol, no con el reloj. Por eso es totalmente normal que una cena empiece a las 9 de la noche. La pausa del mediodía, la gran parada. Si alguna vez has estado en España, habrás notado que a partir de las 2 de la tarde, algunas tiendas y oficinas cierran. Esto no es solo para comer, sino que es una pausa larga que puede durar hasta las 4 o 5 de la tarde.
En muchos casos, la gente aprovecha para ir a casa, comer con la familia y a veces echar una cabezadita o siesta. Esta pausa tan larga tiene sus orígenes en una época en la que la mayoría de los trabajos eran en el campo. Imagínate trabajar al aire libre en pleno verano. Con el calor insoportable del mediodía, lo más sensato era parar, buscar un sitio fresco y retomar el trabajo cuando el sol bajara un poco. Esta costumbre se arraigó y se mantuvo, incluso con el cambio de la sociedad. Hoy en día, aunque no todos hacen la pausa larga, es una costumbre que todavía se ve mucho, sobre todo en pueblos pequeños y en negocios familiares. Para nosotros es un momento para desconectar de la jornada, recargar las pilas y volver al trabajo con más energía. El origen de la siesta, el ritual sagrado. Llegamos a la joya de la corona, la siesta. La palabra viene del latín sexta, que significa la sexta hora del día. Para los romanos esto era alrededor del mediodía, el momento ideal para hacer una pausa y descansar. En España, con el calor, esta pausa se convirtió en una tradición. No es que los españoles seamos más vagos, es que somos más prácticos. Después de comer, nuestro cuerpo necesita tiempo para hacer la digestión. Una siesta de 20 a 30 minutos, la ideal, puede mejorar la concentración y el estado de ánimo. Para muchos, es el ritual sagrado que les permite afrontar la tarde con ganas y energía. Aunque no todo el mundo hace siesta, la idea sigue viva. Verás a la gente decir, voy a echar una siesta, o me he echado una siestecita. La siesta no es solo para dormir, es un concepto que representa un momento de tranquilidad y desconexión. Así que, ya lo sabes, la próxima vez que te pregunten por qué en España cenan tan tarde, puedes explicarle la historia del cambio de hora. Cuando veas que las tiendas cierran a mediodía, sabrás que es por la tradición del descanso. Y si te entra sueño después de comer, dile a tus amigos que es la siesta, el ritual sagrado de España. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender un poco mejor la cultura española. Déjame en los comentarios qué otra cosa de España te gustaría que explicara. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.